de Cristo a todos, a toda la iglesia, a las personas que nos están escuchando o viéndonos o le dieron clic por ahí. Damos gracias a Dios por este día y porque estamos aquí para servir a Dios. De alguna manera, el día de hoy traemos palabra de Dios, un mensaje corto pero conciso, llevando lo que es la verdad, la luz y todo lo que tenga que ver con el evangelio mismo. Hoy quisiera que viéramos 5 características de Jesús. Jesús tenía muchas, pero vamos a hablar de 5 puntos, de 5 características que bien podríamos tomarlas, bien podríamos imitarlas o replicarlas. Y para ello, pues la base bíblica está en 1 Corintios 11:1. Pablo da una indicación. Dice Pablo: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Así de corto, así de conciso es la base bíblica, que es primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 1. Y así como estamos, pues vamos a orar para ponernos en manos de Dios y hablar un poco sobre estos 5 puntos que queremos recalcar sobre Jesús. Señor, yo te doy gracias por la bendición que nos brinda a cada uno de nosotros, a las familias, a los que estamos viendo, los que están sintonizando, podríamos decir, que se están tomando un tiempo en su casa, en el trabajo, por su celular o televisión o cualquier medio digital que estén utilizando para ver y aprender. Hoy te doy gracias, Señor, por todo. Bendice a cada una de las familias que están y quien no están sintonizándonos, Señor. Bendice a la iglesia en general, a este mundo que sufre, duele y al mismo tiempo ignora su dolor o trata de hacer como que no duele, pero sabemos que hay una necesidad muy importante, que es llevar tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, cubre siempre a tu pueblo con tu gracia, Señor. Te alabamos y te bendecimos tu nombre. Gracias, Padre eterno. Amén, Señor. Gracias por todo. Muy bien. Vamos a empezar. Hoy en día, la mayoría de nosotros tenemos acceso a mucha información. El poder del internet es muy grande, donde puedes buscar en cualquier plataforma, en cualquier red, cualquier web o página, información, y lamentablemente mucha gente pues se cree todo lo que lee sin antes investigar o ver cuál es la fuente principal de cada escrito o de cada texto. Si bien existen muy buenas personas con muy buenas intenciones de exponer el evangelio, también existen personas que prácticamente malbaratan el evangelio o nos vienen presentando a un Jesús, para no decir un Jesús no bíblico, le voy a decir un Jesús que se acomoda a su forma de pensar, que se acomoda a sus ideales, cuando en realidad Pablo lo recalca: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que estaba haciendo lo correcto. Pablo sabía que estaba en una posición muy principal, muy cristocéntrica. Y pues, como les explicaba, realmente sí, en estos momentos hay muchas personas, hay muchas corrientes de que con tal de querer atraer más gente, con tal de querer atraer multitudes, pues presentan un Jesús a imagen y semejanza del hombre, cuando en realidad nosotros somos a imagen y semejanza de Jesús. Realmente Jesús dejó mucho legado, mucha información. Uno de los apóstoles dijo que si seguiría escribiendo, pues serían muchos tratados en cuanto a sus milagros y hazañas, pero más que nada lo importante de Jesús es lo que hizo y el legado que nos ha dado. Más importante que los milagros, más importante que las sanidades, es
la reconciliación entre Dios y el hombre, que a eso vino Jesús. La palabra cristianismo o cristiano hace referencia a alguien que cree y trabaja y hace todo lo que Dios ha confiado en él, que sigue los pasos del maestro, teniendo como Jesús como el modelo principal de nuestra vida. Y en esto vamos a hablar con 5 puntos. El primer punto es: no te enaltezcas a causa de los aplausos. Hoy en día se busca mucho, aprovechando el asunto de las plataformas o de las redes, fama por medio del evangelio, un reconocimiento. Hay muchas personas que desearían ser predicadores internacionales o ser reconocidos músicos o ser evangelistas o teleevangelistas o aparecer en la televisión o en la radio y tener no solo 5 minutos de fama, sino una fama permanente. Si bien hay personas que lo han logrado y que en realidad a lo mejor ese sea su objetivo principal antes de ser un verdadero cristiano, hay quienes lo han logrado utilizando la voluntad de Dios y que Dios les ha permitido ser parte de un universo o de un mundo donde mucha gente le conoce. En este caso, Jesús, en su tiempo en el que él vivió, prácticamente en sus 3 años de ministerio, fue agarrando mucha fama, fue recuperando mucha simpatía por parte, pues, la mayoría de las personas necesitadas, de las personas pobres, de las personas que querían un milagro en su vida, que querían un cambio o que esperaban algo diferente. Y prácticamente Jesús vino y les presenta un evangelio, les presenta el reino, y la gente ve algo diferente. La gente ya estaba enfadada o harta de una religiosidad, de algo de siempre. Entonces, cuando Jesús camina, Jesús vive, tiene fama, y a donde él iba, la multitud le seguía. Vemos en los pasajes cómo miles de personas están en un monte, como miles de personas están sentados esperando y tienen que ser despachados o tienen que ser alimentados, como la multitud incluso aprieta o le cierra el paso mientras Jesús camina. Y en muchas ocasiones Jesús trata de buscar un poco de privacidad junto con sus compañeros o sus discípulos, y a veces se aparta, o a veces va y visita a algún familiar o algún amigo íntimo, porque pues todos requieren de un descanso. Pero algo interesante es que Jesús nunca perdió el piso, nunca buscó la fama, nunca intentó lucrar, ganar ventaja sobre ello. Claro que sus viajes, claro que su ministerio requería de alguna aportación económica o de apoyo, porque en ese tiempo, mientras vivió aquí, era un humano y por lo tanto sí requería de una administración, sí requería de todo eso. Pero al final a él no le enaltecían los aplausos. Y claro que a todos nosotros nos gusta recibir elogios, claro que a todos nos gusta que nos digan: oye, qué bien, qué bueno lo hiciste. Pero aquí hay que ver algo importante, de que eso no sea lo que nos mueva en el querer servir a Dios, sino más que nada el servicio principal aquí es adorar a Dios, servir a Dios por nuestra voluntad y nuestro corazón. ¿Y dónde vemos eso? En Marcos 11:9, casi al final del ministerio de Jesús, dice: y los que iban delante de él y los que veían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero esos mismos que decían Hosana al hijo de David fueron los mismos que después gritaron: crucifíquenlo. En Marcos 15, del 12 al 13, Pilato le pregunta: ¿qué pues queréis que haga del que ustedes llamáis rey de los judíos? Su respuesta fue: crucifíquenlo. Notemos pues entonces cómo el mismo pueblo que días antes lo enaltecía,
al tener una situación complicada, le ordenaban que muriera. Le decían crucifícale. Aquí la verdad, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener nuestra mente, nuestra visión en el reino. Y es verdad, es bueno recibir elogios, es bueno recibir una felicitación, pero que ese no sea nuestro mover, sino que realmente al final, como Jesús, tener siempre la vista directa a nuestro objetivo, que es llevar el evangelio, que es llevar el reino, que es llevar la reconciliación entre Dios y el hombre. Jesús nunca se enalteció a causa de los aplausos de los demás, sino que siempre reconocía que todo lo que hacía era de parte del Padre. Ahora, hablando un poquito también del tema de los últimos días de la vida de Jesús, viene el punto 2. No permitas que tu corazón se dañe a causa de la traición. Ya sabemos que estoy hablando de Judas, una relación entre Judas y Jesús. Jesús, uno de sus atributos como Dios era que lo sabía todo. Y claro que sabía que Judas tomaría una acción diferente. Claro que entendía cuál era su misión. Pero, sin embargo, él siempre trató a Judas igual que a los demás. Siempre. De la misma forma que trataba a Pedro, que trataba a Juan y al resto, Judas tenía el mismo nivel de discípulo, mismos privilegios, mismas características. A Jesús trataba o buscaba la manera que no le afectara lo que iba a suceder. Vemos ahí, por ejemplo, en Juan 13:5. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Humildad ante todo, ante la adversidad, ante la situación complicada que sabía. Desde ese día Jesús escoge a Judas y sabía lo que iba a pasar, que iba a ser entregado. Pero aún así Jesús se mantuvo misericordioso y compasivo con él. Dios mismo lo perdonó. Ya la decisión que haya tomado Judas con su vida, el remordimiento, lo llevó a una decisión no apta, pero aún así Jesús sabía, incluso se lo dijo a Pedro, que le negaría 3 veces. Nosotros como humanos fallamos, nosotros como personas cometemos muchos errores, tenemos a veces de forma directa o indirecta, a veces intencional o no intencional, pero cometemos tantos errores en la vida que si estuviéramos en la ley, pues ya no tuviéramos perdón de Dios, pero estamos en la gracia y de alguna manera nos mantiene vivos todavía el Señor por esa gracia. La verdad, todas las personas, todos nosotros debemos de experimentar ese punto importante de Jesús, de que no se dejó caer, no se dejó vencer ante esa situación de traición próxima. Aun cuando Judas le entregó, Jesús le dice: con este beso entregas a tu maestro. Aún ante esas cosas que puedan sucedernos, como les dije, de forma directa o indirecta, pero a nosotros sí nos va a afectar como personas, pero tenemos que tener el entendimiento y el corazón de Jesús para ver las cosas de una forma muy, muy fuera de lo humano, de lo natural, porque es la única forma en que vamos a entender de lo que nos llega a pasar en la vida, sea con un familiar, sea con un amigo, con alguien más que nos traicione o simplemente nos haga un mal. Pues tenemos que vivir nuestra vida, tenemos que seguir adelante a eso. Y es por ello
que seguimos al punto 3. Ya llevamos el primero, que fue no enaltecerte. El segundo, no permitas que tu corazón se dañe a causa de una traición. Y el tercero, no permitas que las tormentas te quiten la paz y el sueño. Todos pasamos por situaciones de dolor, de sufrimiento, de estrés, situaciones que como personas nos van a afectar en la vida diaria, ya sea económico, ya sea espiritual, ya sea moral. Cualquier cosa que pase en nuestras vidas realmente nos va a quitar el sueño, realmente nos va a preocupar. Pero aquí vemos una enseñanza que tal vez no es algo literal con Jesús, pero si lo vemos de una forma intrínseca. En Mateo 8:24, todavía estaban navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. ¿Por qué? Uno, Jesús tenía confianza porque Él era Dios. Él sabía y podía manipular la situación de adversidad, la situación complicada. Dos, Él sabía que lo que sucede en nuestro entorno natural de alguna manera tiene una solución. Tarde o temprano la tormenta va a parar, tarde o temprano el viento va a parar. No es para siempre, pero a veces nosotros hacemos que ese viento se haga más grande, hacemos que esa tormenta se extienda y que esos vientos sean más fuertes todavía, sean más complicados, pero aún así el Señor está durmiendo y descansando porque sabe que hay algo. Nosotros debemos de aprender mucho de Jesús en este punto. Las situaciones se nos van a presentar día a día, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en nuestra casa, ya sea en la familia, ya sea en la iglesia misma. Va a haber infinidad de cosas que nos van a poner a prueba nuestra paciencia, nuestra fe, que nos van a quitar el sueño, pero aún así Dios te va a decir: descansa en mis brazos. Tenemos que aprender eso de Jesús, de tener esa paciencia, tener esa libertad, de simplemente: Señor, en tus manos dejo mi problema, dejo la situación. Ahora, no por ello significa que le vamos a dejar toda la carga al Señor. Y sí le vamos a dejar toda la carga, pero también como humanos tenemos que hacer nuestra parte. Si yo no tengo trabajo, voy a decir: Señor, te dejo en tus manos que me des trabajo. Pero si no salgo a buscar, no va a haber trabajo. Señor, te dejo en mis manos el problema con mi esposa, con mi familia. Pero si yo no me siento a hablar con mi esposa, con mi familia, nunca se va a arreglar ese problema. También tenemos que hacer una parte fundamental dentro del proceso. Así, los discípulos fueron y hablaron con Jesús. Lo fueron y lo despertaron. Y ante toda serenidad, calmó la tormenta, calmó la situación. Y esa es una enseñanza que debe de quedar en nosotros, que debe de ver en nuestra vida. Número 4, he puesto el 3. No permitas que tus habilidades te hagan independiente de Dios. Las habilidades y los dones espirituales que cada persona tiene han sido otorgadas por Dios. Habilidades o talentos. Aquí es muy importante entender eso. Lo que Dios nos ha dado lo tenemos que usar para Dios. Si Dios nos da un talento, enterrarlo no es suficiente por miedo o esconderlo. Lo correcto es usarlo y buscar que Dios nos multiplique ese don o ese talento. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer.
Desafortunadamente hay personas que debido a sus dones o talentos, piensan que pues todo lo pueden o prácticamente confían más en las habilidades o desafían a los dones que Dios les ha dado y lo usan para sí mismo. Se imaginen alguien que fue llamado a ser pastor y Dios le ha dado el don de la predicación y el don de la palabra, y por ello genera una habilidad excelente para hablar y para estar en público y dominar perfectamente todas las técnicas posibles, y que diga, pues ¿sabes qué? Lo mío no es una iglesita, lo mío es andar afuera en la televisión, presentarme en lugares principales donde me paguen, donde me den un sueldo, donde me den un apoyo y vivir de ello. Eso es hacer un lado a Dios. O aquellas personas que tienen un ministerio, ya sea en alabanza, ya sea en cualquier cosa, que diga, pues yo tengo que cobrar. O al final, prácticamente, para mí me es fácil ejecutar esto o lo otro. Si Dios ya me dio un talento musical, pues también lo puedo usar en el mundo, también lo puedo usar en otras partes donde le voy a sacar dinero. Aquí lo importante es que tú aprendas a confiar en Dios y lo que Dios nos ha dado, usarlo para su pueblo y para la edificación. Tenemos que aprender, tenemos que tener la humildad de lo que Dios nos ha regalado, ponerlo en sus manos, decir, Señor, esto es tuyo y lo voy a usar en ti nada más. Y Dios nos va a recompensar de alguna manera. Punto 5. No pierdas la pasión por la salvación de un solo individuo. Aquí viene algo interesante. En los últimos años han salido muchos programas, muchos métodos para poder multiplicar personas, para poder multiplicarse iglesias, para que tengan crecimiento y desarrollo, y que decir programas como cómo hacer una iglesia de 1000 o cómo poder multiplicarse o duplicar tu célula. Y al final a lo mejor logran esos objetivos de números grandes, pero preocuparse más por números que por personas a veces resulta un poco, no un poco, resulta contraproducente para el evangelio. Gracias a Dios el modelo celular que tenemos en nuestra iglesia nos demanda un modelo personal, íntimo, donde las células de no más de 10 personas tienen a sus invitados y se conocen cada uno de ellos, y con números y con nombres, y conviven cada jueves o el día que tengan asignado su célula. Que al final, cuando tenemos nuestras reuniones magnas en los domingos o en los miércoles, prácticamente es una iglesia que se reúne como familia. A veces pensar en números grandes es bueno, pero si queremos números grandes, primero tenemos que empezar por números pequeños, por personas. Preocuparnos, en lugar de decir 40, 30, 100, 200, preocuparnos por una sola persona que realmente venga y sea discipulada y se haga el trabajo correcto con él o con ella, para así evangelizarla y tomar lo más importante de esto, que es la salvación de esa persona. Tomando el ejemplo de los dos que fueron crucificados con Jesús, le dijo uno, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tenemos que enfocarnos nosotros en la calidad de personas, en cada uno, vivir un evangelio personal, y el número va a terminar siendo secundario. Y créeme, los números se van a dar, y mucho mejor que la proyección. No 50, no 100, a lo mejor más, pero si nos concentramos antes en los números que en las personas, ahí pues vamos a vivir frustrados todo el tiempo. Todo el tiempo vamos a sufrir y van a cambiar métodos y programas y formas y modos, cuando Jesús nos dio un ejemplo de hacer un trabajo de forma personal,
5 características de Jesús que nos dio un legado. Hay muchas más, pero estas 5, no te enaltezcas por los aplausos. No permitas que tu corazón se dañe por una traición. No permitas que las tormentas te quiten la paz y el sueño. No permitas que tus habilidades te hagan independiente de Dios. Y no pierdas la pasión por un solo individuo. Jesús ya murió por nosotros. Jesús murió por el mundo entero. Y su muerte nos invita a que nosotros hagamos lo que nos dijo Pablo. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Sed imitador del pastor como el pastor es de Cristo. Sed imitador de tu red de célula como de tu líder de célula, como tu líder de célula es imitador de Cristo. Y créeme que vas a tener los resultados que tú has deseado. Y más que nada aquí lo más importante es seguir proclamando el Evangelio, que el reino de Dios está con nosotros, llamando a la reconciliación entre Dios y el hombre. Ahí como estás, te invito a que hagas una pequeña oración y le des gracias a Dios y pide por tu invitado, pide por tu amigo, pide por quien tú quieras, intercede y di: Señor, te doy gracias porque quiero tener el modelo que tú nos has dejado, que aún como personas nosotros fallamos y tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestras deficiencias, pero aún así, Señor, tu misericordia está con nosotros, tu gracia está de nuestro lado. Y por eso, Padre eterno, estoy plenamente agradecido. Te pido, Señor, que bendigas a todas las redes, a todas las células, a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, damas y señores. Bendice, Señor, a cada visita, a cada persona que está apuntada, a las personas que están a punto de integrarse a una célula o que ya pertenecen a una célula, para que tu palabra llegue y que tu palabra siga transformándonos a nosotros, porque no por el hecho de ser cristianos significa que ya lo sabemos todo, sino que estamos en un entendimiento y una conversión diaria. Te doy gracias, Padre eterno, por todo. Y así, hermanos, así, amigos, con esto me despido. Mi deseo es que Dios los bendiga. Saludos.